Shalom, shalom, grandes bendiciones para ustedes, para sus familias y para el proyecto de vida que nuestro Adón, el Señor, el Eterno, ha colocado en sus corazones para desarrollar. El tiempo se acorta, necesitamos acelerar estos procesos de poder establecer el Evangelio del Reino. Orando, me compartí el Señor esta preciosa palabra en segunda de Timoteo, carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2. Vamos a analizar algunos versos de allí que nos quede una enseñanza para que puedan reflexionar en ella. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, primer versículo, dice: entonces tú, hijo mío, revístete del poder que por la misericordia, o sea, el amor, el poder que por la misericordia, el amor que viene del Mesías, de Yeshua el Mesías. O sea, primero revistámonos del amor que viene de él. Ese es el poder. Les explicaba en días anteriores, lo que conocemos como Espíritu Santo realmente es el poder de la santidad, de la divinidad, de la santidad del Eterno, del Creador. Es el poder de su santidad, es lo que es lo conocido como Espíritu Santo, y que en hebreo se dice Ruach HaKodesh. Ruach, espíritu, Ha de Kodesh, santidad, espíritu de toda santidad. Entonces, cuando nos revestimos de ese poder, nos estamos revistiendo del amor, que es lo mismo que la misericordia de ¿quién? Del Mesías, de Yeshua. Verso 2. Y las cosas que oíste de mí, dice el apóstol Pablo, que fueron secundadas por muchos testigos, estas cosas encarga a hombres, mujeres, jóvenes, llenos de fe, llenos de confianza en las promesas del Eterno, para que ellos sean competentes en enseñar a otros. Aquí la orden es clara. Lo que tú has aprendido, lo que yo he aprendido, lo que estoy haciendo aquí es enseñándole a otros. Y lo que tienes que hacer tú es ir a enseñarle a otros. Verso 3. Acepta tu parte en sufrir las desgracias como un buen soldado del Mesías, Yeshua. Ningún soldado en servicio, verso 4, se enreda en los asuntos civiles, puesto que tiene que agradar a aquel oficial al mando. Hace las comparaciones con el militar, ahora con el atleta. Dice también: un atleta no puede ganar un torneo si no compite de acuerdo a las reglas. Y tercero, hace un análisis con el agricultor. Dice: el agricultor o el labrador que ha hecho el trabajo arduo debe ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Verso 7, piensa en lo que te estoy diciendo, porque el Adón, o sea, el Señor, te capacitará para entender todo esto. Miren ustedes, nos revestimos de su amor, nos hacemos partícipes de cada una de sus promesas y las tomamos como nuestras. Y Él es el que nos capacita. A ti no te capacita ni el maestro, ni el pastor, ni el rabino, ni el sacerdote. A ti te capacita es Él para poderlo entender, porque ese es el discernimiento que nos da el Ruach HaKodesh, ¿correcto? O sea, y el Ruach HaKodesh es el mismo poder de la santidad, es el mismo Yehoshua, claramente. Verso 8, pilas con este. Recuerda a Yeshua HaMashiach, quien fue levantado de la muerte, ¿no? Él era descendiente de David. Estas son las buenas noticias que proclamo, dice el apóstol Pablo, el Evangelio del Reino. Esa es la invitación. Tenemos que proclamar, compartir, publicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es Yeshua HaMashiach. El Evangelio del Reino es que Él está vivo, Él resucitó y Él habita en medio de nosotros. Él habita. Hablamos del templo, hablamos de la lámpara, hablamos de la luz encendida. Yeshua HaMashiach es la luz de Génesis 1:3, es la luz del primer día. ¿Correcto? Es Él, es esa luz, es esa manifestación poderosa. Yo soy la luz, dice Yeshua, luego allá en el Evangelio. Entonces, el Evangelio del Reino. El versículo 9 dice: y por lo que estoy sufriendo, dice el apóstol Pablo, él estaba en prisión, estaba en un calabozo, hasta el punto de estar preso en cadenas, estaba encadenado. Él no estaba en una prisión VIP como muchos delincuentes aquí en Colombia. No, él estaba sufriendo cadenas, estaba en un calabozo horrendo. Y él dice: pero la palabra del Eterno no está atada con cadenas. Escúchalo, la palabra de Dios, la palabra revelada en la Escritura no está atada con cadenas. Está libre para que la prediquemos, está libre para que la compartamos, pero sobre todo está libre para que la asumamos y la vivamos. Verso 10. ¿Por qué persevero a través de todo? Dice el apóstol Pablo.
Por amor, ¿a quién? A los que han sido escogidos. Tú eres escogida, tú eres escogido, yo soy escogido. No lo dudes. Dile, amado Rey, me escogiste a mí, ¿por qué yo? Para que ellos también obtengan la salvación que viene de Yeshua, el Mesías, con gloria eterna. Si tú y yo fuimos escogidos, y si aún lo dudas, pregúntale a Él y reconócelo y póstrate y cae de rodillas y ríndete a Él y dile, tú me escogiste y quiero hacer tu voluntad porque tú me has dado salvación a mí y esa salvación también es para otros. Llévame a que otros alcancen salvación por medio de mi predicación del Evangelio del Reino. He aquí, versículo 11, una palabra en la cual puedes confiar, dice el apóstol Pablo. Si hemos muerto con Él, con Mashiach, también viviremos con Él. O sea, si nosotros entendemos y nos unimos con Él, nosotros queremos, había un dicho anteriormente que queremos disfrutar los gloriosos sin pasar los dolorosos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo allí en el versículo 12 dice, si perseveramos, otra versión dice, si soportamos nuestros sufrimientos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Una palabra dura, muy dura. Todos pasamos tribulaciones, todos pasamos sufrimientos, todos hemos sido confrontados en muchas formas. Unos sufren por la parte económica, otros por la parte familiar, otros por enfermedades, otros por abandono, otros por violencia, otros por otro tipo de problemas. Hay sufrimientos, pero si tenemos a Mashiach en nuestro corazón, si tenemos la visión clara, tenemos el enfoque claro, el enfoque dado del Evangelio del Reino, de quién soy y a quién sirvo, nos movemos con libertad. Versículo 13, si somos infieles, óigalo bien, Él permanece fiel, pues Él, o sea, el Adón, el Señor, Yeshua no puede negarse a sí mismo, Él no puede faltar a su promesa. Él nos ha dado promesas de salvación, Él nos ha dado promesas de eternidad. Él nos dijo que Él era el Evangelio del Reino, que el reino de Dios se había acercado. ¿Y quién se acercó? Se acercó Mashiach, siendo el mismo Dios disminuido, el mismo Eterno disminuido para manifestarse a nosotros. Y luego nos deja aquel Consolador, nos deja esa herencia preciosa llamada Ruach HaKodesh, o sea, el poder de su santidad manifestado en medio de nosotros. Entonces, seamos fieles a sus promesas, ¿ok? Versículo 13, permanece recordándole esto a la gente y ordena solemnemente ante Mashiach que no contiendan sobre discusiones inútiles. Mire, a veces nos ponemos a discutir y ahora con las redes y todo esto, ay, que en tal iglesia dicen esto, tal pastor dice esto, tal congregación dice lo otro, aquel hombre aparece que filosofías judías, el otro que con no sé qué, que concise más, y nos confunde. Nosotros solo tenemos que edificarnos con la palabra real y con nuestra oración, nuestra relación y nuestra intimidad con Él. Pilas con el versículo 15. Haz todo lo que puedas para presentarte al Eterno como alguien digno de aprobación, como un obrero sin necesidad de avergonzarse, porque maneja sin titubeos, es decir, interpreta correctamente la palabra de verdad. Para eso tenemos que capacitarnos, para eso tenemos que entrar a un grupo de estudio, para eso tenemos que organizar, ¿no?, el estudio de su palabra, la revelación. Yo trato de hacer estos cortos videos con miras a motivarlos, al que lo esté viendo, me escribe y organizamos. A partir del otro mes puede ser, o a partir de la semana entrante podemos sacar un tiempo, podemos encontrarnos los viernes después de las 7:30, 8 de la noche y compartir por un video chat espectacular y todos estos principios y generar una secuencia de conocimiento para que podamos avanzar a través de la revelación. Finalmente nos dicen, manténganse alejados de malas habladurías que se dedican a ser gente malvada. Correcto. Paso al 19. Dice, sin embargo, el fundamento de Dios, el fundamento del Eterno está firme, sellado con estas palabras. Ojo con esas palabras. Dice, el Señor conoce a los suyos. O sea, Adón en hebreo, el Adón conoce a los suyos. Y que todos los que adoramos al Señor, al Adón, nos debemos apartar de hacer maldad. O sea, Él conoce quién es de Él. Él te conoce. Tú puedes decir que el Eterno, que Dios, que el Adón, el Señor te conoce. Si te conoce, tú le adoras.
Y el adorarle no es solamente cantar hermosas canciones, que hay que hacerlo, en entrar en intimidad, cantar los himnos, los salmos, de una forma hermosa. Todas hay canciones, desde que todas estas adoraciones, estas interpretaciones cristianas, evangélicas, hay hebreas muy lindas también, hermosísimas, sean fundamentadas en la palabra, llegan a su trono. Pero lo más importante es que nos apartemos de hacer maldad. Y hacer maldad es desobedecerlo, hacer maldad es pecado, hacer maldad es rebelión, hacer maldad es ser injustos, y los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí quiero leer y quiero compartir para no alargarme. Y finalmente, mi motivación es: estemos unidos. Juntémonos, familia con familia, no importa dónde vivas, no importa en qué ciudad, departamento o país estés en este momento. Estas redes, estos medios, estos niveles de comunicación nos permiten unirnos y ser uno, y en el instante mismo conectarnos para crecer. No sé cuál sea tu dificultad hoy, pero aquí dice que Él conoce a los que son suyos. Él te conoce a ti. Aquí también en su palabra nos habla que no nos metamos en discusiones inútiles. También, no importa lo que estés pasando, Él dice: soporta, aguanta, persevera, persevera hasta el fin, porque el fin será poderoso, ¿no? Porque reinaremos con Él, no lo neguemos, no reneguemos. Personas que reniegan, que se quejan, que hablan todo el tiempo lo negativo, ¿correcto? No se vuelvan voceros del infierno. Vuélvanse voceros del reino de Dios, no del reino de la luz, de las tinieblas, no ese principado que ha sido juzgado, está caído, pero que le queda poco tiempo y hace hasta lo imposible con tal de desviarnos, con tal de confundirnos, con tal de llevarnos a caer en la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, recuerda que Él es el que nos capacita. Hoy oro y pido que sean abiertos los cielos, que sea abierta la revelación sobre tu vida de parte del Eterno, que esta palabra de vida fluya con libertad en tu vida y a través de otras personas, que seas usado como una vasija útil, que seas usado como un profeta de Dios, porque eso es el ser profeta, es el llegar a otros, hablar, compartir, utilizar estas redes. No lo dudes, cualquier duda, pregunta o inquietud, te comunicas conmigo. Bendiciones.